El gobierno de Lázaro Cárdenas fue un tiempo de innovación y de cambio en el país. Esto es mostrado con los movimientos culturales de la época. Durante el gobierno cardenista se fomentó la cultura en el país. Permitió la creación de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, o LIR, en el cual destacó la participación de intelectuales como Leopoldo Méndez y Silvestre Revueltas. También se creó la Casa de España, que fue fundada por los intelectuales españoles exiliados en el país, por la Guerra Civil. Asimismo, también se dio impulso a la investigación de las ciencias sociales por medio de la creación del Departamento de Asuntos Indígenas, desarrollando investigación etnológica, y se fundó el Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como el actual Colegio México. Dichos avances, aunque no lograron resolver la marcada desigualdad en la que vivían las comunidades indígenas del país, sí lograron que en gobiernos posteriores los indígenas fueran parte de los planes y programas políticos. El gobierno de Cárdenas también brindó un fuerte apoyo al cine mexicano, decretando la proyección obligatoria de películas mexicanas, así como aportando económicamente a la industria, ya que estas películas plasmaban la vida cultural, tradiciones y costumbres del país. Esta época fue denominada la Época de Oro. La Época de Oro del cine mexicano fue un periodo de la historia convirtiéndose en el centro de las películas comerciales de Latinoamérica y habla hispana. En 1939, durante la Segunda Guerra Mundial, la industria cinematográfica de Estados Unidos y Europa recibió un gran golpe, ya que los materiales anteriormente destinados a la producción del cine ahora estaban destinados a la nueva industria armamentista. Muchos países empezaron a enfocarse en la realización de películas de guerra, dejándole la oportunidad a México de escribir películas comerciales para el mercado mexicano y latinoamericano. Este ambiente cultural favoreció el surgimiento de una nueva generación de directores y de actores considerados hasta la fecha íconos en México y en países hispanohablantes. Algunos de estos ejemplos son María Félix, Dolores del Río, Mario Moreno, Arturo de Córdoba, Jorge Negrete, Pedro Infante, Agustín Lara, entre otros, así como algunos artistas extranjeros. Por otra parte, promovió y difundió fuertemente la novela revolucionaria, en manos de Francisco L. Urquizo, Martín Luis Guzmán y Mariano Azuela. Y la radio se convirtió en una industria altamente rentable, por lo que fue un gran instrumento para la difusión de la educación y cultura, así como para mantener la población informada de los acontecimientos de la época, transmitir música e impulsar el nacimiento de la mercadotecnia, pues en ella se incidía la publicidad, lo que permitía generar estrategias para el consumo cotidiano de la población. El muralismo mexicano es uno de los géneros artísticos más distintivos de América Latina. Tiene su origen en la Revolución Mexicana en 1910, pero no es sino hasta 1921 cuando inicia formalmente el movimiento, año en que José Vasconcelos, uno de los principales intelectuales mexicanos, asumió funciones como secretario de Educación Pública, bajo el gobierno de Álvaro Obregón, quien comisionó a varios artistas a pintar una serie de murales en las paredes de la Secretaría Nacional y de la Escuela Nacional Preparatoria. Estos hechos permiten dar inicio a la escuela muralista mexicana, la cual comienza a adquirir gran prestigio internacional no solo por ser una corriente artística, a través de la diversidad de sus componentes estilísticos que retratan temas como la revolución, la lucha de clases y el hombre indígena. Entre sus miembros se destacan David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, Diego Rivera y Rufino Tamayo. David Alfaro Siqueiros, originario de Chihuahua, con sólidas convicciones políticas a favor del arte público y monumental. Sus pinturas murales exaltan la vida del pueblo con influencias surrealistas y expresionistas, al servicio de un exaltado combate político que lo define. Un ejemplo de sus murales es el Coronelazo. José Clemente Orozco, originario de Jalisco con formación como pintor autodidáctico, inicia su carrera a través del dibujo y la caricatura de tema social. En 1922 participa con Siqueiros y Rivera en el movimiento muralista, y en 1927 en Estados Unidos pinta importantes murales en diversas instituciones. A su regreso, en 1934, en compañía de Rivera y Siqueiros, pinta uno de los murales más representativos, El Hombre de Fuego, que se encuentra en la cúpula mayor del Instituto Cultural Cabañas. Diego Rivera. Diego Rivera es una de las figuras clave del siglo XX. Estudió pintura en Europa y regresó a México en 1921 para integrarse con un estilo de formas planas y simplificadas, y decorativas en el movimiento muralista que narra la historia social y política de México. Sus murales más importantes están en el Palacio de las Cortes de Cuernavaca, en Bellas Artes y en el Centro Rockefeller de Nueva York. Rufino Tamayo,
Originario de Guadalajara, estudia en la Escuela Nacional de Artes Plásticas en la Ciudad de México entre 1910 y 1919. Practica una temática alejada del sentido social y político de sus compañeros. Se interesa en transmitir emociones a través del color y la forma, creando figuras de apariencia monumental sobre fondos de color opaco que ofrecen una especial profundidad. Sus murales más relevantes se encuentran en el Museo Nacional de Antropología y en Bellas Artes. En la literatura va a surgir el modernismo, encabezado por Amado Nervo, José Juan Tablada y Alfonso Reyes. El modernismo en México es una corriente artística que surge a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Se trata de un movimiento innovador en todas sus manifestaciones, con un lenguaje diferente que buscaba modernizar en los antiguos modos. En Latinoamérica, además, contiene una carga de nacionalismo cultural, intentando reivindicar unas raíces y costumbres propias.